¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Quórum con Leo Fredes, reemplazando a quien siempre ven todos los días a las 14 horas, que es Horacio Embón, durante una jornada en la que vamos a tener mucha actividad de comisión. Recién vimos a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, también a la Comisión de Discapacidad y pronto seguramente vamos a estar en vivo con la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Pero bueno, por lo pronto, Leo, tenemos mucha comisión hoy, pero Ciencia y tecnología, perdón, ciencia y tecnología a las 14:30, pero no tenemos ningún dictamen hoy que pueda ser muy rimbombiante para las No, próximas no, semanas, no, ¿no? no, justamente son comisiones que van aprobando cuestiones que habían quedado pendientes y que tienen que ver con proyectos de resolución y de declaración de los diputados. Por allí la de ciencia y tecnología más política porque van a hablar de o proyectos de resolución de qué tiene que ver con el área de ciencia y tecnología, qué ha pasado, desde la oposición hablan de este desfinanciamiento, de que se explique un poco cuáles son las políticas del sector a futuro para ver qué importancia se le da al área. Sobre eso más o menos van versando los diferentes proyectos que estarán sobre la mesa y recursos naturales también en algunos proyectos de resolución y declaración en lo que tiene que ver con la declaración de algunas áreas o ver de avanzar Sí, sobre... estoy viendo. A las 14, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la que vamos a transmitir. 14:30 también pueden verla por sistema, la Comisión, como decíamos, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que va a tratar un acuerdo que se firmó en Basilea Claro. sobre la transformación de los desechos peligrosos. Esto va a ser seguramente aprobado en esta comisión. Temas que pueden llegar a ser incluidos en alguna sesión. Se me hace, ayer hablábamos creo que con Brablaski, quizá es un año donde puede llegar a estar esa mega sesión de Sí, de noviembre, fin de ¿no? año, ¿no? Para aprobar todos los En proyectos. 2021 no estuvo, me acuerdo. No estuvo. No estuvo, o sea, No, se no esperó, estuvo. hubo mucha nostalgia de los diputados que se iban y no estuvo Y esa me parece que sesión. en los últimos años No viene esta. no, 2023 seguramente tampoco, porque queda el justo tuvo cambio el de balotaje. mandato, claro. Justo Sí, tuvo el exacto, está balotaje, ahí anunciado el balotaje. se quitó no se pudo hacer esa sesión, El año pero pasado tampoco. Recuerdo el año pasado no estuvo. pero igual el año pasado no había recambio, Leo. El tema es cuando hay recambio. Ah, vos decís por los años de... Sí, igual siempre está por el vencimiento de los proyectos. Por el vencimiento. Pero Pero son más fuertes cada 2 años porque los diputados se van y quieren tener aprobado por allí su proyecto que prometieron a la comunidad, prometieron a la zona y no le salió en 2 años, en 4 años y dicen, bueno, es la última claro, oportunidad así para... surgió la famosa ley de alquileres en 2019, Claro, que no fue ni más ni menos que un expediente que había quedado suelto. Lo agarraron varios diputados sí. y finalmente derivó en un proyecto que después fue muy discutido, pero que en ese momento apoyaron casi todos los Apoyaron casi bloques. todo, pues se le achaca a Daniel Lipovetsky que Injusto, haberla hecho él, porque era el injusto. presidente de la De la comisión, pero comisión, exactamente, y lo que hizo fue ponerle cuerpo porque pasan estas cosas en los claro, noviembres de años impares que viene un grupo de diputados y dicen, bueno, mira, yo quiero ver si sale mi proyecto. Me acuerdo de 2017, el cupo de género en las listas, sí, también fue en noviembre, también salió, sí, 4 sí, de la mañana. sí. Bueno, vamos a ver si este noviembre está, pero por lo pronto estos dictámenes de temas que por ahí no son los más candentes quedan apilados para algún momento. A las 14 decíamos, ahora en un ratito empieza la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que preside, si mal no recuerdo, Daniel Goyán, Daniel ¿no? Goyán, sí, es el presidente de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Y tuvimos antes la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde Leo hubo expositores sobre el tema de la emergencia en pediatría, que es una ley sancionada, vetada por el presidente. Claro, se siguen exponiendo argumentos de por qué es necesaria esta ley, cuál es la situación de la pediatría en el país, sobre todo viendo lo que fue la media sanción, luego la sanción por parte del Senado y el veto como para apuntalar con argumentos desde el Congreso Nacional lo que puede ser la jornada de mañana en que el Congreso ratifique esta ley o el gobierno logre con un tercio aprobar o apoyar este veto del Poder Ejecutivo y terminar avalándolo. Bueno, en esa disputa estamos, en esta discusión en la que también entran los gobernadores, cómo se están posicionando, la aparición de Provincias Unidas con 6 gobernadores encolumnados en contra del gobierno, que hace una semana que vienen diciendo que sería importante avanzar contra estos vetos, el giro o de algunos aportes del Tesoro Nacional en las últimas horas a algunas provincias que podrían ser definitorias en esto de que el oficialismo consiga el tercio. Entonces, bueno, todos esos factores están sumando, se van a seguir sumando seguramente hoy
en lo que queda de la jornada para ver cuál va a ser el tablero de mañana a la hora de tratar este tema. Tengamos en cuenta que los vetos para ser rechazados se requiere 2/3 de las dos cámaras. Recién se trataría en la primera mañana, pero como en el Senado la oposición confía en que los 2/3 están con mayor facilidad, un poco me parece, Leo, que el plato fuerte, ya sea de la emergencia en pediatría como el tema universitario, es mañana. Claro, exactamente. Mañana es esta definición. Estamos hablando, vos decís, de 2/3. Hay que recordar que la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes. Esto es, en un escenario de máxima, el oficialismo necesita entre 86 y 87 diputados para blindar el veto. Para Los famosos héroes. Claro, los famosos héroes que fueron de aquella ley también de financiamiento universitario y jubilaciones. Jubilaciones volvió a fracasar este año. Claro. Y universidades hay que ver si vuelve a quedar trunca o si avanza. Insisto, esto faltaría al Senado, pero pasó con discapacidad, también pasó por diputados, y en el Senado como que no solo que estaban tan tranquilos que hicieron un debate de 5 horas, digamos, porque decían los números sobran. Y aparte, esto es un efecto dominó, que conoce Leo como nadie. Cuando gira para un lado las piezas, todos se quieren quedar del lado que empuja, ¿no? Claro, exactamente. No sé si fui claro con la metáfora. Sí, pero ese... O sea, una vez que pasás y hay 2/3, el que te iba a decir, bueno, el aliado que te dice, bueno, te iba a ayudar o no me hagas ayudarte, claro, ya no llegás. Ahora ¿no? ya, si ya no está, estoy con este lado porque es un tema sensible además como discapacidad. Entonces, ¿por qué quedar votando en contra de discapacidad si ya está el tema de los votos? Decíamos 86, 87. De un lado decimos 172. Del otro es lo que tiene que juntar la oposición en un escenario de presencia total en la Cámara de Diputados, que hasta el presidente de la Cámara pide votar excepcionalmente en estas cuestiones porque cada voto vale y mucho. Bueno, allí son 172. De esos 172 y de esos 86 se empieza a bajar a medida que hay ausentes. Entonces, vos te fijás en esta situación que los ausentes también juegan, porque un ausente te hace bajar el número necesario, por ejemplo, para que el oficialismo bloquee o que la posibilidad de que el Congreso insista, es decir, ratifique el veto. Entonces, los ausentes no son inocentes. O sea, entonces también mañana tenemos que estar mirando quién está a favor del veto, quién está en contra del veto y quién no viene. Bueno, anoche, Leo, sabés que el presidente Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto 2026 que pronto se va a tratar en la Cámara de Diputados, en una cadena nacional en la que decía esto. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros, porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado,
busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto del planeta. Debemos emprender el camino que emprendieron todos los países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Escuchábamos ayer la cadena nacional de Javier Milei presentando el proyecto de presupuesto 2026. Leo, no tenemos todavía una agenda, ¿no?, de cuándo se trata. No, depende un poco del presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, que seguramente definirá este cronograma a partir de... Ya tiene ingreso, ya tiene trámite parlamentario, ya está tirado a la comisión el proyecto, pero hay que esperar a ver cuál va a ser el cronograma de trabajo. Habitualmente, en circunstancias normales, podría ser martes y miércoles, jueves de reuniones informativas, si es que había invitados y si es que venían funcionarios, eso más o menos como se manejó siempre, o martes y miércoles. El año pasado tuvimos reuniones semanales, eran 8 reuniones semanales que arrancaban en octubre o a fines de septiembre y terminaban en noviembre, y la última no se hizo porque el gobierno dijo no quiero que se trate. Eso no va a pasar este año, porque va a haber una fecha de dictamen. Yo creo que si el gobierno no fija hoy una fecha de dictamen, se la van a fijar mañana en la sesión. Y es probable que la oposición avance en algún tipo de cronograma. De hecho, hay reuniones y conversaciones informales en ese sentido para ver qué se hace. La oposición quiere tener ese texto, sobre todo los gobernadores y las provincias, para ver por dónde van y cuál es el objetivo. Obras públicas se están mirando también si va a haber, si no va a haber planillas. Se dijo hoy a la mañana el vocero presidencial que todo lo que sea obras públicas va a ser a partir de la inversión y la participación del sector privado y no con el Estado estando al frente. No fue tan claro Milei cuando anoche habló de que el Estado iba a participar de la inversión privada también. Exactamente. Entendí eso yo. Sí. Por ahí entendí mal, no sé. Pero me dio la sensación de que Milei dejó abierta la puerta para obra pública. Sabemos, en realidad el que sabe sos vos, yo soy nuevo en esto, de que la obra pública se negocia también durante los debates, ¿no? Claro, en el presupuesto sí, las planillas... No lo digas, no lo digas. No digas, las planillas, punto. O sea, que en las planillas están las obras, en un presupuesto... Se le dice, lo digo yo, pero se le dice planilla de la felicidad. Pero ellos, los periodistas históricos, un día a alguien se le ocurrió decirle la planilla de felicidad de obra pública. Y bueno, eso también derivó en mucha... que la obra pública termine mal vista, porque efectivamente había algunas obras que no eran lo convencional de un presupuesto nacional. Claro, ¿no? Exactamente, era muy una rotonda, una cosa. Detalle y cada legislador, cada gobernador peleando hasta último minuto y con fuerza cada una de esas obras y mirando cada una de esas planillas para ver cómo terminaba finalmente definiendo su voto. Yo lo que entendí es que Milei sí por ahí podría llegar a aceptar un reclamo que le hacen los gobernadores, que es desarrollar infraestructura en zonas, por ejemplo, donde hay mucha actividad extractiva que genera divisas para el país, pero que sin infraestructura termina siendo, por lo menos termina dando menos márgenes, ¿no?
Bueno, sí, en ese sentido existe mucho, lo decía algún diputado de provincias mineras, que la diferencia con Chile, más allá de que Chile es un país con diferente geografía y que por allí se facilita un poco más el trabajo y lo que es la infraestructura, porque es más chico, porque la cordillera está más cerca del mar y por un montón de otras cuestiones, dijo, en materia, cuando alguien tiene que ir a invertir en una mina del otro lado de la cordillera o de el tema de infraestructura, comparado con Chile, pesa mucho. Mirá vos, che. Sobre Mucha todo, mejor infraestructura en Chile. sí, sí, sobre todo, más que la zona cuyana está bastante abandonada en Pero tirás un golpe bajo porque siempre los que saben de minería te dicen acá que tenemos la misma cordillera y creo que 40 veces más inversión allá. No es un golpe bajo. Primero que hay más facilidades, hubo más facilidades históricamente, hay más continuidad de políticas entre un gobierno y otro, no como nuestro país que se pasa de un gobierno al otro y se cambian casi todas las políticas. Y a su vez la minería acá la definen las provincias. Exactamente, y a su vez tenés cada provincia con su propio reglamento, sus propios permisos, su propia legislación, entonces no hay una cosa uniforme. Bueno, eso y además de que, ¿qué autopista tenés saliendo de Cuyo? Ninguna. Tenés la 7 a Mendoza. Allí está Mendoza. Bueno, la 40 no. Y en el norte dicen que es peor. En el norte es peor, exactamente. Por eso, bueno, por eso eso que vos decías que por allí se piensa apuntalar en las secciones que son productivas o que van de cara a la inversión que está mirando el gobierno, donde minería lo está mirando casi a la par de campo. Sí, porque justamente si tenemos la misma cordillera que Chile, y a su vez tenemos litio y a su vez tenemos minerales críticos que están apareciendo, que todo el mundo los busca, claramente Argentina puede tener ingresos de divisas por minería igual o mayores a los que tiene por el campo. Estamos hablando de que las divisas son las que te permiten un plan macroeconómico. No necesariamente te va a resolver los problemas de empleo. Muchas veces se plantea la parte mala de la actividad extractiva. Bueno, no es que ni siquiera es mala, sino que te puede resolver una cosa y otro tema lo tenés que resolver de otra manera. Claro. Pero no te podés quedar, como han dicho todos los gobiernos, todos los presidentes, porque la verdad que en esto lo hemos escuchado a todos, que dicen la cordillera con Chile es la misma, la diferencia de divisas que entran por minería es abismal. Te diría que es ridícula. Creo que en una época eran 3, 4 mil acá y 60 mil allá, millones de dólares. Sí, es muchísimo. Es disparatado y bueno, y a su vez en el norte, en este momento en Salta, hay una gran cantidad de inversiones mineras. Ha crecido muchísimo la provincia, como en su momento creció San Juan. Hay otras provincias que no quieren minería Chubut, no quiere minería Mendoza. Sí. Y bueno, y se pierden un montón de divisas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Porque no hay tampoco una legislación definida, porque no son muy claros a veces los gobiernos en cuál es el objetivo o qué se busca y por eso se dan estas dicotomías entre las diferentes provincias. Lo que te decía, bueno, de Chile vos a los puertos, ya sea del norte o de Valparaíso o del centro del país, vos estás a nada de la cordillera, vos sacás, si querés sacar litio de Jujuy o de Salta, para llegar a un puerto tenés 1000 kilómetros Claro, de es verdad. ruta. Está la franja oeste, que es la que donde se está haciendo más extracción de minería y de esa, no sería el caso de Chubut. Estoy Claro, pensando. Chubut sí tendría esa ventaja. Chubut tendría esa ventaja, tener el puerto ahí En lo nomás. que es ahora Catamarca, Jujuy y Salta, que son las que están por allí con el litio, con este boom de estos minerales nuevos, entre comillas, sí, están y siempre, ya te lo decía el campo, estamos lejos de los puertos y eso nos encarece competitivamente. Bueno. No todo el campo igual, ¿eh? No, obvio que, una parte. El que está en Pergamino está cerca de Campana, Santa Fe, pero en algunas regiones. Pero en este caso es verdad, las provincias que están haciendo actividad minera están lejos de los puertos. Claro. Particularmente. Y es un factor no que juega. todas las que pueden hacer, sino las que están haciendo. Claro. Bueno, esto es uno de los temas, estamos hablando de minería porque es uno de los temas que seguramente se va a tratar y mucho durante el debate del presupuesto, pero mientras tanto estamos esperando que empiece la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Decías, Leo, proyectos de resolución, ¿no? Sí, también ciencia y tecnología tiene que ver con el funcionamiento del CONICET, cuál es la inversión en el área, cuál es el proyecto. Hay que tener en cuenta que algunos de los proyectos de resolución y declaración que se tratan hoy estaban agendados antes de la presentación del presupuesto por parte del presidente Javier Milei ayer y de la publicación de las planillas y de los anexos donde se detalla un poco más y por allí están contestadas algunas de las cuestiones que se preguntan aquí los diputados. Más allá de eso también hay objeciones, fundamentalmente de Unión por la Patria, del Partido Socialista, de Encuentro Federal en lo que tiene que ver con las políticas de 2024 y 2025
del Poder Ejecutivo en relación con Se habla ciencia y se habla de tecnología. si el gobierno va a respetar lo que es el porcentaje de PBI invertido en ciencia, ¿no? Claro, exactamente, ese es uno de los temas. A ver Porque qué. sospechan que en el nuevo presupuesto no está. Sí, es por eso ahora vos llamás a cualquier despacho, hablas con cualquier senador, diputado, de los que verdaderamente están y siempre están en el detallecito del presupuesto y te dicen, la verdad los estamos mirando ahora, estamos viendo planilla por planilla, comparando, calculando lo que fue la inflación, lo que se perdió con respecto a los números nominales de otros presupuestos. Y entonces te dicen todavía, esperen un poquito que estamos viendo, estamos analizando y en las próximas horas ya va a haber un análisis más detallado y seguramente lo empezarás a ver en las redes sociales o a partir de la comunicación de diputados y senadores en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que van a ir saliendo de este presupuesto. Sí, porque lo que hacen los diputados justamente es agarrar el presupuesto y empezar a evaluar las partidas, ver la evolución de las partidas. Ayer el presidente Milei destacó algunos aumentos reales. Cuando se habla de aumento de inversión real es que se va a aumentar por encima de la inflación. Uno Claro. dice, lo escucha por ahí al azar al presidente decir aumentamos, creo que era discapacidad 5%. Lo que te dice es que va a aumentar 5% por encima de la inflación. En el caso de discapacidad, por lo menos, porque quizá también pase con universidades, el presidente está obligado a cumplir una ley, ¿no? Que fue Claro, exactamente. sancionada por este Congreso, hubo un rechazo de este Congreso al veto, o sea que las partidas deben amoldarse a esa exigencia que tiene por ley. No así en el caso de jubilaciones, en realidad el gobierno decretó una indexación el año pasado, pero no prosperaron los intentos legislativos por un aumento sobre esa indexación y hay que ver qué pasa con pediatría y con universidades. Si universidades avanza el sostenimiento de la ley, el gobierno va a tener que ajustar, el Congreso mismo va a tener que ajustar las partidas a la ley. O sea, no se puede sancionar un presupuesto que viole otra ley. Claro. O sea, si vos tenés un presupuesto que dice que la partida en un área es menos que lo que otra ley dice, por lo menos lo tenés que derogar la ley en el presupuesto, Sí. que claramente no hay mayoría para hacerlo, ¿no? Exactamente, por eso, claro, hay que tener en cuenta esos factores. También se está hablando, el proyecto de presupuesto 2026 es una proyección justamente de lo que va a ser el año que viene, pero desde los sectores te dicen, pero ¿cómo? ¿Y lo que se perdió? Y lo que se perdió en jubilaciones en enero, febrero de 2024. Y ya pasó. Un 7,5, 8%. Y ya pasó. Bueno, los jubilados van a seguir diciendo, perdimos ese poder adquisitivo. Bueno, pero ya no prosperó la ley, Leo. ¿Está bien? ¿Qué va a Pero los pasar? jubilados lo van a seguir. Y algunos pidiendo lo dirán, los otros no, miércoles. no sé, qué sé yo. No, Veremos, no sé. algunos jubilados, algunos jubilados. Algunos lo dirán, pero los representantes dijeron, en realidad votaron una ley, pero no, Sí. el veto no se prosperó, digamos, no se pudo rechazar. Y estamos con un sistema que es indexado. Hay que decirlo también eso, Leo. Claro. Está indexada la jubilación desde mayo, junio del año pasado. Digo esto porque mucha gente no lo sabe. Sí, Me ha pasado a hablar del tema de jubilaciones. De hecho, la ley de discapacidad establece para las prestaciones por discapacidad una indexación que toma el decreto de Milei con el que se indexó las jubilaciones. O sea que hay un tema ahí con las jubilaciones que el aumento de la inversión año a año no necesita ser tanto porque ya hay una indexación decretada por el propio gobierno. En el resto de los temas, en otros temas, por ahí sí se va a poner la lupa a ver cuántos aumenta, ¿no? La verdad que gremios, en lo que tiene que ver con actualizaciones salariales, en lo que asistencia social, en lo que tiene que ver con los planes o jubilaciones, te van a decir, todo bien la indemnización, muy linda, te van aumentando, pero perdimos mucho al principio, entre el fin del gobierno de Alberto Fernández y el principio del gobierno de Milei. Y te lo van a seguir diciendo. O sea, está bueno que se esté indexando. Pero Nadie se hace cargo de ese mes. Claro, ¿cuánto perdió el salario? Y 20, 30, no sé. 20, Creo que hubo 25%. 25%, hablemos en número concreto, creo que hubo 25% de inflación en Sí, diciembre de en 2023. eso sí. En ese mes, más un 12, 14 creo de De enero. enero, allí se perdió mucho porque no hubo aumento. Y No hubo ahí es aumento. donde se pierde. Claro. Igualmente, después, en el caso de jubilaciones, hubo aumentos, Sí, hubo un bono también. y una indexación. Pero lo que la oposición calculó es que todo eso deriva en una merma del 7%. Claro, exactamente lo que estaba calculado. Que Sí, si uno lo mide en salario perdieron seguramente más que un 7%. Sí, sí, salarios Si uno andan mida en el 20. hoy a 2023. Y algunos gremios calculan el 35, Bueno, 36, por eso. otros el 20, otros el 25, depende de la Quisieran actividad. haber perdido 7%, digamos, o sea, más de Sí. uno. Pero es lo que se calcula. Teniendo en cuenta que ahora la paritaria también tiene un techo del 1% mensual. Sí. En lo que Alguno te hace a saca la. un puntito más, o alguno te saca un bono, o algún gremio te saca alguna otra cosa, pero no mucho más de
de ese número que decís vos. De una homologación que hace la Secretaría de Trabajo, ahí donde no permite que sea más del 1%. Estamos esperando que empiece la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, prevista a las 14 horas. Sabemos que hay media hora de gracia para que los diputados junten el quórum de la comisión y arranque el debate. 14:30, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ahí lo vemos a Daniel Goyán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y bien diga hola, la comisión empieza. Ahí lo vemos. No También mucha, poca presencia. no mucha convocatoria por ahora. Sí. Igual de espalda están los diputados que estarían dando quórum, o por lo menos casi, pero no se ve que nadie se quiso sentar al lado de Goyán, o por lo menos se acomodaron. Esto es la sala del anexo, donde se está realizando la reunión de comisión. Igual en los proyectos de resolución, mucho cuestionamiento a las políticas de ciencia y tecnología del gobierno, eso justifica las ausencias de los diputados, de la Libertad Avanza seguro, y del PRO posiblemente, porque es como que le vayan a decir o ir a receptar estas quejas de la oposición en lo que tiene que ver con la política del gobierno. Ahí vemos algunos diputados de izquierda, vemos a Cristian Castillo, vemos a Mónica Litza de Unión por la Patria, Goyán esperando, ahí se está sentando el diputado Pablo Yeldin, también de Unión por la Patria, unos fotógrafos tomando imágenes, se está esperando la mayoría. Creo que veo ahí a Mario Barleta, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, Mario Barleta, ex rector de la Universidad del Litoral, ex también intendente de la ciudad de Santa Fe. Saluda a Goyán. Y la comisión que ya está pronto a comenzar, una comisión que es informativa, que no va a tener mayores rispideces, o por lo menos mayores peleas por los dictámenes, pero creo yo que, como decía recién Leo,